Hola chicos, bienvenidos a esta primera predicación telemática debido a las circunstancias de cierre por el coronavirus, pero estaba pensando que realmente es una buena oportunidad para que muchos de los que no podéis venir a la iglesia por trabajo, por circunstancias, ahora sí que vais a poder participar de las actividades de la iglesia a través de los vídeos, ya que nadie puede salir de casa, pues la iglesia tendrá que entrar en las casas y esta es la forma de poder entrar a través del vídeo. O sea que para mí es una oración contestada de muchos años, de mucha gente de las iglesias, desde Benissa hasta la última en la que hemos estado trabajando, en la que realmente tantas y tantas personas no han podido venir a la iglesia porque trabajaban. Y ha sido una oración constante durante estos años, pensando y decir, Señor, ¿por qué toda esta gente no tiene que poder venir a la iglesia por el trabajo? ¿Qué haremos? Y he buscado muchísimas soluciones, cambiar de día, el culto, nuevos cultos, actividades entre semana, hacer algo y la verdad que no he encontrado la solución. Y sabía en el fondo que la solución de grabar un vídeo, una predicación, un culto y poder enviarla y que todo el mundo la vea desde su móvil, siempre me rondó la cabeza. Y a veces pues simplemente hace falta un motivo para empezar y ahora lo tenemos, que es que ninguno podemos salir de casa. O sea que vamos a empezar. En los últimos domingos en Alcira venía predicando sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y es fundamental, si no, nada funciona en la vida cristiana si no oramos. Un cristiano sin oración es un cristiano sin vida espiritual, porque la oración nos da una vida espiritual. Y hay gente que está muerta espiritualmente, aún llamándose cristianos y aún diciendo que ha aceptado a Jesús en su corazón. Sin embargo, Jesús no está en su corazón. Está, no sé, en alguna parte por ahí, sobre todo los domingos. Pero nuestro llamado a predicar no es a cristianos de domingo, sino a cristianos comprometidos de todo corazón con el Señor. Y eso es lo que queremos predicar siempre. Bien, pues a través de eso os puedo decir que la oración justamente es fundamental para mantener el fuego de la vida espiritual. Es necesaria la oración. De eso se trata. En Lucas 11, 1 y 2, Jesús les dice a sus discípulos, bueno, dice así, Lucas 11, 1 y 2, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Bien, aprender a orar, vamos a aprender a orar. La verdad que Jesús enseña a orar antes de hablar. ¿Cómo? Poniendo interés en ellos. Pero no utiliza Jesús ningún truco para que ellos tengan interés por orar. Este discípulo, y seguramente otros también, tenían la curiosidad de orar, porque era tan importante. ¿Cómo Jesús despertó el interés en ellos para orar? Él estaba orando. Él oraba a menudo. Entonces, la forma de enseñar a otros a orar es orando. Mejor dicho, la forma de influenciar sobre otros para que tengan la inquietud de orar es orando. Entonces, cuando ellos vieron que Jesús estaba orando, tuvieron esa inquietud. Bien, los pastores, los líderes de las iglesias, todo el que quiera influenciar sobre otro, aún los cristianos de base, vamos a llamarlo, que quieran influenciar a otros para que quieran orar, ahí tienen la primera cosa para hacerlo, que es orando. Si ellos te ven orar o no que te vean, pero saben de alguna forma que oras, no hay que mostrarse en público orando como hacían los fariseos, ¿no? Que ya tenían su recompensa, no la oración contestada, sino que otros les veían orar. Esa no es la forma, pero te digo una cosa, si tú oras, se nota, la gente lo nota, se sabe, ni siquiera tienes que esforzarte en que otros te vean orar, ni tienes que mostrarlo, eso se nota. La vida, o mejor dicho, la gente se entera de las cosas que ocurren, que te ocurren a ti,
bueno, se las imagina y investiga y al final te conocen y todo sale a la luz. Entonces, como dice ese versículo, si tú oras en lo secreto, Dios te recompensará en público. Bueno, pues la cosa va por ahí. Para que otros oren, para que tú influencies a otros para que oren, es orando. Si tú oras, otros orarán. El pastor que ora tiene una iglesia que ora. El líder que ora tiene unos discípulos que oran. Y los cristianos que oran atraen a otros cristianos para que oren y se acerquen a Dios. Por eso es tan importante. Es la forma de influenciar a otros. Jesús no dijo nada en particular, simplemente oró. Y despertó en los discípulos el interés de orar. Ahí tienes la primera cosa. La segunda, ¿cuál es? Bien, ¿cómo se aprende a orar? ¿Qué les dijo? Ahí les dijo sencillamente, cuando les dijo, Señor, enséñanos a orar. Les pidió que enseñara. Y él les dijo, el Padre Nuestro, sabemos qué es lo que viene detrás. Son palabras que es una guía para empezar a orar, para orar, el Padre Nuestro. Bien, ¿cómo se aprende a orar? La respuesta es muy sencilla, se aprende a orar orando. ¿Cómo se aprende a caminar? Caminando. ¿Cómo se aprende a conducir? Conduciendo. Por eso en las autoescuelas está el examen teórico y el examen práctico. Pero nadie aprende a conducir en un aula. En el aula, estudiando, aprendes las señales, las normas de circulación, el código de circulación, pero a manejar, a conducir, ¿cómo se aprende? Conduciendo. Sencillamente, están las clases prácticas que tienes que pagar al profesor que va a tu lado y tú pues te confundes, a veces te puedes saltar un ceda del paso o puedes no prestar atención a un paso de cebra y el profesor te dice, no, tienes que parar siempre, es obligado, si no puedes suspender. Y aprendes a conducir conduciendo, así todo, así es en la oración, aprendes a orar orando. Muchos grandes líderes de la oración han tenido grandes batacazos en la oración para después ser grandes siervos de Dios que enseñan a otros a orar. Hay muchos. Me acuerdo de Larry Lea, ese escritor que escribió un libro que se llama Tan solo una hora para orar, que si tenemos 24, ¿cómo no podemos usar al menos una hora al día para orar? Bueno, pues ese escritor, cuando quiso orar al menos una hora, empezó, se juntó, se levantó por la mañana bien temprano de madrugada, se puso de rodillas con su Biblia al lado, leyó su versículo, empezó a orar y oró fervientemente durante 1 minuto y medio. Al cabo de 1 minuto y medio dijo, es que ya no sé qué decir. Y entonces Dios le asistió, le enseñó y le dijo, ves al Padre Nuestro, el Padre Nuestro es un modelo para orar. Empieza por ahí, ¿qué está diciendo? Una cosa, otra cosa, empieza con alabanza, tal, ya hablaremos de esto, algunos ya sabéis de esto, y al final hizo como un esquema, el Padre Nuestro le sirvió como un esquema para orar durante 1 hora. Y así, por tramos, oraba, y así consiguió orar toda la hora. O sea, pasar tiempo, pasar 1 hora con Dios, ¿vale? ¿Cómo aprendió a orar este pastor Larry Lea? Orando. ¿Cómo vas a aprender tú? Orando. Puedes empezar por 5, 10, 15 minutos al día y puede que te cueste rellenarlos, pero pronto cuando veas cómo la oración es una conversación con Dios en la que tú hablas y a veces tienes que callar para que Él te hable a través de un versículo bíblico, a través de una cosa que te haya pasado, una circunstancia, incluso un problema, y Él te enseñe a ver las cosas como Él las ve. Cuando te des cuenta de que esto es una conversación, entonces pasará el tiempo y se te quedará corto, y con la hora no tendrás bastante, necesitarás más. De igual forma, cuando vivimos, hay que vivir orando. ¿No dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, orar siempre? ¿Cómo puedes orar todo el día? ¿Cómo puedes estar orando? Bueno, hay gente que ora a tramos, muchas oraciones durante el día, hay gente hasta que se lo esquematiza y cada hora se para orar un poquito. O hay gente que está en una continua conversación con Jesús, con Dios. Está en una continua conversación, orando.
Está pensando y convierte sus pensamientos en oraciones y habla con Dios. Esa es otra forma de orar sin cesar. Puede haber esas dos formas y quién sabe si más formas, que puede que sí. El caso es que se aprende a orar orando. Así que ahí todos somos autodidactas. Bueno, Jesús nos enseña a orar. Dios nos enseña a orar, evidentemente. Pero llega un momento que tú tienes que coger el volante y tienes que empezar a orar por ti mismo, no de forma religiosa ni de forma ritual. Gracias, ese es mi ordenador, no pasa nada, en todas las predicaciones hay interrupciones, en esta también, no iba a ser diferente. Bien, si quieres aprender a orar, aprende orando. Empieza a orar, no un minutito, 5 minutitos, así no conocerás a una persona si estás un minuto al día con él. Tienes que pasar tiempo, hace falta tiempo para orar. Jesús pasaba tiempo orando, tú tienes que pasar tiempo orando. Ahora, en este tiempo de confinamiento en las casas, vamos a tener sobre todo tiempo. Así que chicos, vamos a aprender a orar orando. Que Dios os bendiga. Un fuerte abrazo. Vamos a orar, vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por este tiempo. Señor, cerramos nuestros ojos para ponernos delante de ti y pedirte que tú nos enseñes a orar. Ahora, Señor, nos has dado la oportunidad de tener tiempo, Señor, cuando te hemos puesto muchas excusas, que no podíamos hacerlo por el mucho tiempo que trabajamos, por lo muy ocupados que estamos. Ahora, Señor, estamos encerrados en nuestro lugar secreto, en nuestra casa, para pedirte, Señor, que nos enseñes a orar, para poder pasar tiempo contigo. Permite, Señor, a todas las personas que escuchan, oh Dios, que puedan emplear tiempo en orar, que no tiren este tiempo precioso, esta preciosa oportunidad de aprender a orar. Que oremos todos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, chicos. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Nos volveremos a ver pronto. Hasta luego.